mientras estábamos de vacaciones, hicieron una presentación a partir de un trabajo que no sé cuándo comenzaron. Y mirá, en este caso el trabajo viene desde hace ya casi 2 años que empezamos con... Lo primero que empezamos a hacer con este tema fue pedidos de acceso a la información pública, que las entidades están obligadas a dártela por un derecho constitucional, o sea, tienen que brindarte los datos que vos pidas. Entonces, bueno, los pedidos de información fueron hechos a APSA, que es la proveedora de agua de red de acá del pueblo. Todo referido a un tema que hace años que viene siendo charlado, pero que a veces no termina de haber claridad al respecto, que es el tema de la presencia de arsénico en el agua, que sabemos que es algo que está muy extendido en la cuenca, toda la parte de Buenos Aires. Hay muchos municipios que han ido detectando presencia de arsénico en niveles por ahí elevados o más altos de los indicados o los sugeridos por entidades de salud y demás para consumirla. Claro, porque arsénico, digamos que vamos a encontrar. El tema es la cantidad, ¿no es cierto? Claro, el arsénico está en los acuíferos de forma natural. En mayor o en menor proporción. Hay lugares donde la proporción es baja y el agua no hay ningún problema y se puede consumir. Claro. Y tampoco son valores que se mantengan fijos. Bien. Hoy en día venimos del proceso de una sequía más prolongada. Si bien llueve, no llueve, tuvimos un proceso de sequía más prolongado, entonces eso ayuda a que el agua que haya sea menos y que la concentración del arsénico se eleve. Entonces también hoy en día eso seguramente no está jugando a favor de cuáles son los niveles que encontramos de arsénico en el agua. Bueno, nada, seguimos. ¿Quién les contestó? ¿APSA? Yo hace un tiempo, como medio de comunicación, como vecino, hice mi mail preguntándoles, no a la gente de acá que no puede dar información, sino a APSA Central, y nunca me contestaron. ¿A ustedes sí? Mirá, nosotros, como te decía, elevamos 3 pedidos de información. Uno fue a APSA, otro fue a ADA, que es la autoridad de agua de la provincia, y otro fue al Ministerio de Desarrollo Agrario pidiendo información acerca de recetas agronómicas, porque también sabemos que, como vos sabés, que una de las temáticas nuestras que siempre estamos insistiendo mucho es el tema del uso de agroquímicos y demás en toda la producción agrícola, y sabemos que también los fertilizantes y algunos productos ayudan también a el aumento del arsénico en el agua. Entonces a ellos les pedimos saber qué cantidad de recetas agronómicas se habían hecho en estos últimos 5 años para saber qué tipo de productos se estaban utilizando y demás. Y bueno, las respuestas fueron en todos los casos escuetas y muy poco claras. APSA nunca nos brindó ningún dato. APSA nos dijo que no podían brindárnoslo porque, bueno, encontraron alguna serie de argumentos para esquivar la consulta y no presentar los valores que ellos entienden que hoy en día tiene el agua de red que nos entregan, que pagamos además todos los meses. Entonces, bueno, esa fue después de 3 pedidos de informe que le hicimos a APSA consecutivos. Al ADA también le mandamos y nos contestó. Recién hace una semana logramos que nos mandaran algunos valores de lo que ADA que debe controlar a APSA. Claro, son a nivel provincial, ellos tienen la obligación de controlar trimestralmente los valores de arsénico y un montón de otras cosas, porque en las muestras que nos mandan de ADA ahora, lo que más nos alarmó es que hay un análisis muy simple que se puede hacer, que es el bacteriológico. Claro. Que ese puede estar ahí presente cuando vos sacás de un agua de pozo que tiene cloaca cerca o algo, encontrás lo que se dicen coliformes y demás. Que es el más fácil y más barato de hacer. El más fácil de eliminar. Y el agua de red que nos mandan en el análisis aparece como que tiene presencia de coliformes y demás. Entonces quiere decir que el agua está ni siquiera a veces saneada de una manera bacteriológica, que eso a veces... que sería lo más fácil de hacer. Sí, lo más fácil de hacer, lo más fácil de tratar, y algo que nosotros descartábamos que estaba saneado y que el agua no tenía. Bueno,
la información que nos brindaron en casi todos los casos, sí, en todos los casos fue, como te decía, poco clara, o bueno, APSA ni siquiera nos brindó ningún valor. Accedimos a hacer nosotros 10 muestras, tanto de agua de pozo como agua de red, lo más abarcativas posible de lo que es el partido. Fuimos a escuelas rurales, fuimos a Gorch, tomamos acá dentro de las 4 avenidas, fuera de las 4 avenidas, agua de pozo, agua de red, para que se pudiera ver qué valores había de arsénico en esas muestras. Mandamos eso a analizar al ITBA, que es el instituto tecnológico que se encarga de hacer esas pruebas y de llevar adelante esos análisis. Y bueno, a finales de noviembre recibimos o a principios de diciembre, ahí en esos días recibimos los valores, la medida o lo indicado a nivel internacional y por distintas entidades es 0,10 microgramos que puede haber de arsénico en el agua. Y bueno, las muestras que nosotros tomamos dieron bastante más elevadas, entonces bueno, eso fue una primera alarma. Luego de eso ya venía desde antes, pero sí. Si querés vamos a ver las placas, ¿te parece? Sí. Hay una placa. En realidad esto que vamos a PowerPoint de un informe que nosotros presentamos el otro día en el Consejo Deliberante, donde hay obviamente mucha más información del tipo de muestra que se hizo, de cómo se llevó adelante. Vamos a mostrar, ¿ves? Esto fue todo parte. Es mucho más técnico si se quiere, pero bueno, está colgado en nuestras redes, lo pueden encontrar, ahí está donde se tomaron las muestras, a dónde llevamos, porque también lo que nosotros pedimos a ADA, que es la autoridad del agua, fue que nos comunicaran de cuáles son las perforaciones que hay en General Belgrano, de dónde se extrae el agua también para saberlo. Claro. Y bueno, como te digo, como organización siempre lo que hacemos es tratar de tener acceso a la información, que creo que como ciudadanos es algo fundamental. Y bueno, deberíamos haberla tenido el informe pedido a APSA. Sí, sé que el municipio el otro día Ramiro nos había comentado en su momento que él venía haciendo estos pedidos de información, pero que tampoco se lo habían respondido nunca y que la misma negativa era hacia ellos. Nosotros decidimos hacer este muestreo para poder tener de primera mano. Ahora vamos a hacer otros muestreos para poder seguir profundizando. Vamos a mandarlo a analizar a otro laboratorio, que es el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, para seguir teniendo cada vez más datos, que creo que es lo primero que hay que tener. Como siempre nosotros tratamos de que, así como cuando hicimos el muestreo y el análisis de la presencia de agroquímicos en aire, suelo y agua, lo que menos queremos es llevar alarma y que la gente tenga miedo, pero sí creemos que son cosas de las que tenemos que ocuparnos y de las que hay que tener la seguridad de que el agua que estamos consumiendo es potable, es segura y que se la podemos dar a nuestros hijos o consumirla nosotros, porque es lo que tendría que pasar. Después cada uno tendría que poder elegir si quiere consumir el agua de un bidón o no. Pero pero lo que tendría que pasar, si está, digamos, hay una empresa y el Estado que debe controlarla, uno descarta que está todo bien, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, evidentemente no. Si querés vemos la placa y después seguimos hablando. A ver, chicos, vamos a mostrarla. Se ve chiquito en casa, pero vamos a ayudarlos. Lo que vemos en el cuadro a la derecha, digamos que son numeritos, son partes por billón, ¿cierto? Sí. Y estas deberían ser 10 partes, me decías 10 partes, lo que podría dar ahí. Fíjate que la primera muestra que nosotros tomamos es en Gorch de un bidón que es entregado por o sea, sale de la planta de ósmosis inversas que hay en Gorch. Bien. Que es el proceso que se recomienda hacer para el tratamiento del arsénico. Y fíjate que ese da muy bajo, da 0,88 cuando el límite sería 10. Muy bien, muy bien. O sea, quiere decir que también nosotros lo tomamos desde ese lado para ver cómo funcionaba este proceso, y la verdad que por lo menos en este caso da resultado porque está muy muy bajo. Y en la otra muestra de Gorch, la otra muestra de Gorch es el agua de pozo de ahí. Claro, de ellos. Que está casi 3 veces arriba del valor que a nivel internacional se maneja. A nosotros acá asesorándonos y fijándonos,
se habla de que en Argentina, como muchas veces pasa, cuando los valores no dan, se tratan de modificar y de elevar un poco esa tolerancia, y está elevado a lo que ahí tendrían que ser 50, que se sabe que no es lo ideal, pero igualmente fíjate que de esas muestras hay por lo menos 5 muestras que dan arriba incluso de esa tolerancia que sabemos que está extendida y que no es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud ni un montón de otras. ¿De 10 a 50? ¿Me hablabas? O sea, claro, como el Código Alimentario Argentino dice 10. Pero hay cierta cuestión de que se trató el otro día, había en la charla que hicimos, en la conferencia de prensa que hicimos en el Consejo, hubo un médico que trabajó durante muchos años, creo que era infectólogo o toxicólogo, que había trabajado en un hospital muy importante de acá de Argentina, y él nos contaba que en el 2000 se intentó hacer esto de decir, bueno, vamos a durante 10 años tratar de que ese límite sea de 50 y tratar de poder al 2010 reducirlo. Claro. No se logró, no se hubo seguramente la inversión y lo que se ha tenido que hacer, y bueno, esos valores siguen estando hoy en día altos. Pero bueno, nosotros volvemos a la placa, para de una vez por todas ir diciéndole a la gente que no puede leer en casa, porque tal vez eso volvemos a la placa. En la escuela número 5, 66. Esa es agua de red. Agua de red. En la muestra 4, una casa particular, también agua de red. Sí, esa, como no está el detalle ahí, no recuerdo bien. Sé que la número 16 también es agua de red. Son 60 partes por billón. Sí, la escuela primaria Newton 7. Y Chas son... claro. Esas son de pozo. La de Newton 64, la de Chas 35, la Colonia también. También es agua de pozo. 44. El Poli es agua de red y también da 61. Y la casa particular 61. Última también da 61 y es también agua de red. Bueno, o sea que según el Código Alimentario Nacional, pues decir que son 10, o sea que partes por billón, hay lugares donde hay 6 veces más. Sí, o hasta 7 veces más. Y bueno, también, como decíamos, nosotros ante esos valores, lo primero que hicimos fue tratar de hablar con un abogado. En este caso, quien nos empezó a asesorar fue Fernando Cabaleiro, que es alguien que viene llevando adelante demandas de este tipo en otros municipios como Chivilcoy, 9 de Julio, Montes, sin ir más lejos, tuvo durante varios años la misma problemática, porque como te digo, no es algo que sea de Belgrano, claro. No es una problemática de Belgrano, es una problemática de muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires y de muchas partes del país. Pero bueno, estas demandas, lo bueno es que no es nosotros, para seguir con cierta cronología de lo que venimos haciendo, lo que decidimos iniciar ante APSA es un recurso de amparo pidiendo que quienes presentamos el amparo, lo que estamos pidiendo es que se nos abastezca de agua, claro. De agua que nosotros podamos probar que es agua apta para consumo y que tiene las condiciones que tiene que tener. En la primera instancia, los amparistas o quienes presentamos ese amparo somos alrededor de 30 personas. Ese amparo igual es abierto y se va a poder ir sumando a la gente que quiera de una manera muy simple, porque es una foto del DNI lo que se necesita y no mucho más. Pero bueno, es una primera también. El otro día lo hablábamos ahí, que bueno, que estuvo Tati Apela, estuvo Ramiro, hubo concejales también de Unión por la Patria, que lo que decíamos es que bueno, el amparo y todos estos procesos son largos, pero también creo que lo que nosotros buscamos acá es generar de alguna manera un efecto de poner esto en discusión. El municipio tomó cartas en el asunto y ya se comprometieron a acompañar las gestiones que estamos haciendo, a unir esfuerzos, a tratar de en la medida de lo posible poder, como vos decías, viajar y tener alguna entrevista o poder tener algún contacto con las autoridades de APSA a nivel provincial que atiendan este reclamo y que nos den alguna respuesta, porque evidentemente si el municipio venía haciendo estos reclamos y ahora lo hace una organización, una asociación civil como nosotros, y la respuesta sigue siendo totalmente insuficiente, hay que ir a otra instancia, hay que ir accediendo a lo que tengamos nosotros a mano para poder exigir lo que creo que es un derecho y que
como te digo, es incluso un servicio que nosotros pagamos mes a mes, entonces tenemos que tener la certeza de que eso que estamos consumiendo pero además que es urgente, porque... No, tal cual. ¿Qué daño nos provoca a nosotros o a los chicos que consumen el agua? A nosotros siempre por ahí la primera objeción que se nos hace es, como te decía, decir que por ahí estamos alarmando a la gente y que estamos llevando información que la gente puede tomar de mala manera, pero lamentablemente a nosotros, teniendo estos datos, no nos podíamos guardar tampoco esto y no comunicarlo, y no socializarlo y que la gente se entere qué es lo que a nosotros nos dieron esos resultados, porque también estaríamos siendo deshonestos en decir, sabemos que esto está mal o que es un tema que si APSA mañana nos comunica que sus valores dan menos, que nosotros no tenemos que tener ninguna preocupación, bienvenido sea. Y cuando tomamos las muestras, lo que buscábamos verdaderamente era que era bajo también para poder estar tranquilos, porque yo no compro agua de red, de bidón, tomo el agua de la canilla, digo, y así un montón de gente. El otro día, mismo los funcionarios que fueron, decían, muchos de nosotros no estamos tomando agua, y además que no es algo que la mayoría de la gente puede hacer, porque es un servicio que es caro y que no es tampoco lo que tendría que pasar. Entonces, bueno, digo, queremos que si tiene que venir esa tranquilidad y nuestra demanda tiene una respuesta, perfecto, y para nosotros sería lo más fácil. Ahora, si eso no es así y los valores están elevados y tenemos que de alguna manera bajarlos, vamos a tener que seguir trabajando en que esa respuesta llegue. Claro. En esa reunión, ¿hubo algún médico o un profesional que explicara qué consecuencias trae, digamos, a corto, mediano y largo plazo? Ahí también, como siempre, nosotros tratamos mismo en la conferencia, si la escucharon o quienes fueron, nosotros lo único que nos limitamos a decir es el tema del arsénico, la exposición crónica al consumo de agua que tenga altos índices o índices elevados de arsénico provoca algunas enfermedades o puede estar asociado a algunas enfermedades. Hay un síndrome que creo que se llama hidroarsenicismo crónico, que creo que se llama ACRE o algo así la sigla, que es asociado a un montón de patologías y que está comprobadísimo. Este médico que te digo que estuvo ese día nos decía que ellos, en donde ellos atendían, ante ciertas consultas médicas, ellos estaban siempre atentos a que un diagnóstico posible fuera esta cuestión de la exposición crónica al arsénico. Claro. Por ahí en otros lados no pasa y esas estadísticas no se tienen, pero ellos nos decían que en estos hospitales nacionales o en hospitales más grandes quizás sí se diagnostica como esto puede estar asociado a la ingesta de agua con, obviamente no es por un vaso, es para algo crónico, una exposición de años claro. A esta cuestión. Y bueno, nada, ese día estuvo también el secretario de Salud, que debo decir que para mí siempre por ahí también nos pasó cuando estuvo la exposición del tema de agroquímicos y el estudio que habíamos hecho. A mi parecer, él como el encargado o el responsable de la gestión de la salud pública del municipio, siempre me resulta que sus respuestas son un poco escuetas o que falta un poco más de claridad, pero bueno, entiendo que a veces también no lo ve igual de la misma manera que nosotros, pero nosotros nos hemos acercado y hemos intentado tener por ahí más diálogo con él, y a veces es un poco un obstáculo ahí. Te digo lo mismo, recibimos muy buena respuesta tanto del jefe de bloque de Tati como de ese día estuvieron Emanuel Basallo, estuvo Vivi Gamboa, como concejales, estuvo Ramiro, hubo concejales, otros concejales también del bloque oficialista, y notamos una muy buena, creo que era la intención que nosotros teníamos con esto, decir, esto es algo que tenemos que poder juntar esfuerzos y ir con un reclamo unificado. Se comprometieron los concejales también a ingresar un pedido de ordenanza para empezar a abordar este tema y para que esto empiece a tener a nivel también legislativo algún correlato, para que también con todas estas cosas podamos ir teniendo cada vez más empuje y que, bueno, en primer lugar que APSA empiece a dar alguna respuesta, que no tuvimos. La invitación para el día de la conferencia es que uno sospecha también más estuvo, cuando hay negativas o y evasivas.
Claro. Es la peor respuesta es la que cuando no te dicen nada, porque todo ya te es digo, más sospechoso, ¿no? y ya hace varios meses que nosotros venimos con del primer informe ya pasó largamente más de un año, del primer pedido de informe digo, ya pasó largamente más de un año, entonces a nosotros no nos va quedando otra alternativa, y más con estos valores que tenemos de estos estudios, que ya te digo, no los hicimos nosotros en nuestra casa, ni lo tomó las muestras alguien que no es apto, sino que lo hizo un instituto tecnológico que tiene a la vez un mapa al arsénico de la provincia de Buenos Aires, que va sumando todos estos valores. No es nuevo para ellos. No es nuevo para ellos, ellos lo tratan, y en el mail que nosotros recibimos dice que con estos valores no se recomienda la ingesta de agua, ni el uso para cocinar y demás. Ajá. Entonces, bueno, como te digo, nosotros lo que queremos es que esto tenga una respuesta, que APSA empiece a tomar cartas en el asunto, porque hasta el momento lo que ha hecho es negar esta información, no presentar ningún dato, y Ni bueno, siquiera han presentado datos que difieran de estos. Es decir, bueno, nosotros no han presentado ningún dato, o sea... no, por eso te digo, en las muestras que nos mandó ADA, la Autoridad del Agua, que logramos que nos manden hace una semana, al momento de la conferencia, hacía una semana que habíamos recibido esos informes, ahí nos presentan, pero ellos también, la demanda nuestra es que, de acuerdo a lo que la ley estipula, ellos tendrían que estar haciendo controles trimestrales de los valores de... no solo de arsénico, también físico-químico, bacteriológico, un montón de parámetros, papeles y datos. Tendríamos que haber estado una semana leyendo los informes que ellos tenían, y los informes de los últimos 5 años, no quiero mentirte, pero creo que eran 3 que nos mandaron. O sea, digo, quiere decir que también es insuficiente, no se están haciendo los controles que se tienen que hacer. Y bueno, como te digo, lo mínimo que estamos pidiendo es información, es datos, y que nos puedan traer tranquilidad desde ese lado. En el mientras tanto, bueno, iniciamos esta medida para también empezar a tener un poco más de fuerza con esto, y que ellos también tengan que empezar a dar alguna respuesta. Si no la dan desde un pedido de informe o algo, que la den desde lo legal. Claro. Bueno, Maxi, es muy claro todo, pero para cerrar, y ya sé que vos lo has dicho y es así, nadie quiere alarmar a la gente, pero para concluir con esta entrevista, hoy por hoy, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, el agua no estaría apta para el consumo. Es la sospecha que nosotros tenemos, es lo que estamos exigiendo, que si APSA tiene datos de que esto no es así, los queremos ver ya, queremos saber que esto no es así. En el mientras tanto vamos a seguir tomando, como te digo, es muy clara el nivel de tolerancia que hay, y estas muestras dan arriba en todos los casos, sobre todo del agua de red. Sí. Entonces quiere decir que los valores están elevados, y que, como te digo, a lo que la ley estipula y a lo que tendría que ser, esas muestras que nosotros tomamos están reflejando un exceso, niveles más altos de los que tendríamos que tener. Claro. Bueno, y ustedes entonces piden a APSA respuestas. ¿Qué plazo tienen si APSA no contesta, y qué van a seguir? ¿Van a seguir judicialmente? No, el camino judicial ya lo iniciamos, que es este recurso de amparo que presentamos, que Fernando... ¿No se puede hacer más que el recurso, o se puede hacer alguna otra acción? Este recurso llega... tiene que tener una resolución desde lo judicial, que va a llegar incluso hasta la Corte. La Corte, el otro día le preguntaba, creo que fue Tati, que le preguntó a Fernando, que ha llevado estos reclamos adelante en otros municipios, y le decía si con estos valores han logrado un resultado positivo o no, y Fernando le decía que sí, que con estos valores que tenemos han logrado que en otros municipios tener una respuesta. Y bueno, también lo que se habló un poco el otro día, y que también creo que tiene que pasar, es esto de que la parte más desde lo que se podría decir desde lo político y de todas las entidades, si bien hoy Ramiro y demás nos decían que ellos no pueden, como ejecutivo o como municipio, denunciar a otras entidades del Estado. Ajá. O sea, ellos no pueden acceder a la vía judicial desde el municipio, pero sí vemos bien esto de que nos acompañen y de que tomemos más fuerza, y bueno, y presionar. Tendremos que pedir entrevistas con las autoridades de APSA, también de ADA, que ya te digo que es una entidad que tendría que estar supervisando esto, y que evidentemente no lo está haciendo, y que está dejando muchísimas dudas.
Entonces, bueno, tendremos que viajar, entrevistarnos con ellos y ver qué respuesta, por lo menos algo que nos den, porque como te digo... ¿Cómo lo han resuelto en otros municipios? Y el recurso de amparo ha funcionado en otros lugares. ¿Qué hacen? Incluso en Monte, por ejemplo, tengo entendido que se logró resolver previo a un resultado de ese recurso de amparo, si por positivo o por negativa, se hizo la inversión que se tenía que hacer y el agua se está pudiendo empezar a entregar de manera apta. Entonces digo, también por eso digo que el recurso de amparo... Todo es una cuestión de plata, de inversión. Digo. Sí, falta una inversión, eso es claro. También, bueno, esto de que te digo que no solamente el arsénico, si un análisis bacteriológico que vos podés esperar que te salga mal en un pozo que tenés en el centro, que hay, puede haber más contaminación. Ahora, si las muestras de APSA dan mal en ese sentido, quiere decir que no está el tratamiento del agua dándose casi, es nulo, porque eso es muy fácil de eliminar. Entonces digo, hay muchas respuestas para dar. Y espero que a la brevedad se puedan dar, porque como te digo, nosotros lo que más queremos es poder estar tranquilos y consumir el agua que sale de la canilla, y no tener que llevar adelante todas estas cosas que para nosotros como asociación siempre son muy costosas. Digo, no solamente desde todo el dinero que tenemos que juntar para llevar adelante las muestras, el asesoramiento legal, un montón de cosas que no es un capricho que es lo que tenemos para llevar adelante estas cosas, sino que lo que queremos es tener respuestas y que si las cosas se tienen que modificar, se modifiquen. Como te repito, sin ninguna intención más que tratar de tener claridad en qué tipo de agua estamos consumiendo. Muy bien. Bueno, Maxi, gracias. No, gracias por venir.